documentación que se publicó oportunamente en cuanto al juicio ordinario. En sesión anterior explicamos los asuntos que son materia del juicio sumario. De acuerdo al artículo 229, 230, hicimos una explicación detenida de cada supuesto, de cada motivo, de cada caso que puede ser materia del trámite del juicio sumario. Estudiamos cada uno de esos supuestos en los artículos 229 y 230. Ya hablando propiamente del trámite del juicio sumario, también debemos establecer algunas diferencias en cuanto al trámite del juicio ordinario que explicamos en la primera sesión de clases. Iniciemos con qué sucede, qué acontece cuando no se contesta la demanda en el juicio sumario. Cuando señalamos que no se contesta la demanda, hacemos alusión a los efectos de no contestar la demanda, como una actitud del demandado. Primero, ¿cuál es el primer efecto? Pueden observarlo en sus diapositivas. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Vamos a escuchar a Jessica García Cabrera. Jessica García Cabrera. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está Jessica? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal usted? ¿Ya tiene su código y tiene su Sí, licenciado, presentación a ya la lo tengo mano? aquí a la mano. Estamos estudiando las actitudes del demandado. En ese Ujú. sentido, cuando no contesta la demanda, explicamos que uno de sus efectos establece el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. Le pregunto, Jessica, ¿eso equivale a una confesión ficta? La confesión ficta es producto del enjuiciamiento de un medio de prueba. Ujú. Tener por contestada la demanda en sentido negativo se traduce, es un sinónimo en una confesión ficta. Eh, Deme un minutito, licenciado, solo voy a volver a ver. Artículo 113, ¿verdad? Si usted quiere, lo leemos Tendrá despacio por- para que lo podamos estudiar. Sí. Artículo 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Espérame un momento. Y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Quiere decir que sí, licenciado, podríamos decir que sí se puede tomar como una confesión ficta. No, no produce confesión ficta. El efecto que establece el artículo 113 es que la Ujú, demanda se tiene contestado por sentido negativo. Es el ujú, decretar una rebeldía. Por lo tanto, el juicio se va a perseguir al demandado en rebeldía, ujú. pero no es una confesión ficta. La No es confesión confesión ficta es ficta. cuando usted, como parte de un medio probatorio, va a emitir una declaración de parte. Y ahí puede generarse en esta diligencia, declaración de parte, una confesión ficta. Pero la confesión ficta es producto del diligenciamiento de un medio De de la prueba. prueba. Y aquí, Ah, ¿qué muy bien. pasa, Jessica? Estamos hablando que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo. Ujú, Y asumamos un ejemplo, yo soy el demandado, ujú. es la actora, y aplicamos el 113. A solicitud de la actora, que es usted, porque ya Ajá. me ha transcurrido en demasía el plazo del emplazamiento y yo no me apersoné a contestar la demanda. Y usted, a través de un ejercicio procesal dinámico y hábil, solicita al órgano jurisdiccional que se decrete la rebeldía. Por eso dice a solicitud de parte. Si usted no lo solicita, el juez no la va a decretar de oficio. Si usted la solicita como actora, el juez va a decretar mi rebeldía y el juicio va a seguir mi rebeldía. Ahora, si ya se decretó la rebeldía, Jessica, significa que como demandado ya precluyó mi derecho de ofrecer prueba.
¿Qué significa eso de precluir, de que precluye? Que ya no puede ofrecer ningún medio de prueba. Eso Eh, significa, va, Podríamos es decir que correcto, prescribe su derecho es de correcto, ofrecer es una prueba. correcto, lo entendió muy bien. Aprovechando que ya lo entendió muy bien, le hago la pregunta. Si usted solicitó la rebeldía al juez y el juez la decretó, y porque yo no comparecí en el emplazamiento, se decreta mi rebeldía, ¿puedo comparecer a proceso a ofrecer prueba o precluye? Si quiere, vuelva a analizar el contenido del 113. Lo voy a volver a leer. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se Correcto. le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Yo comprendo, licenciado, que si ya lo solicitó la parte que se decrete la rebeldía y el juez ¿Lo decretó? lo decretó, yo pienso que ya se perdió ese derecho de poder ofrecer pruebas. Es correcto. Se precluye. Yo Que como pre- demandado precluye mi posibilidad de ofrecer prueba. Estamos hablando, para quienes ingresaron tarde, de los efectos y las actitudes del demandado. ¿Qué sucede cuando el demandado no contesta la demanda de conformidad con el artículo 113? Gracias, Jessica. A la orden, licenciado, muchas gracias. Diego Ponce, podemos conectarnos. Diego Ponce Fernández. Ya estudiamos el artículo 113. A continuación, en esa parte de actitudes del demandado, vamos a estudiar el artículo. Ailín Morales, se acaba de conectar la cámara. Ailín, aprovechamos a invitarla. Además, esa sonrisa significa que si incendió la cámara no era con el objeto de que yo la invitara, pero yo aprovecho por la rapidez. Ailín, ¿me equivoco con lo que comenté, Ailín? No, Alex, a encenderla iba, pero vi que la luz la tenía apagada, entonces le iba a apagar para levantarme y encender mi luz. Y el profesor se aprovechó de eso, ¿verdad, Ailín? No, no se aprovechó. Para que participe. Ya tiene todo su material a la mano, tiene la presentación, tiene su código. Fíjese, Lee, que eso también iba a levantar la manita porque a mí no me aparece la presentación en Classroom. Pero creo que es problema mío porque todos lo tienen. Claro, claro, es un problema suyo. No le puedo decir en qué consiste, pero todos No, lo ni yo. tienen, todos Pero, lo tienen. pero ahí voy Y eso, tomando las notas y ya pero después lo eso es pido en el grupo. importante, es un material importante Sí, pero ¿cómo le llegó su evaluación parcial? ¿Usted se es examinó? que la evaluación parcial sí la tengo. Después del parcial ya no tengo nada. ¿Cómo va a ser? Tiene que ¿Qué creo aparecer en que? Classroom. Si recibió su prueba parcial, es prueba de Sí, que sí está registrada en Classroom. Si no, no hubiera recibido la prueba. ¿Me sí, como le explico? digo, o sea, tengo juicio sumario. Es lo último. Ajá, y después tengo una publicación que hizo usted donde dice, apreciados estudiantes, que eran las instrucciones para lo del Sí. examen, Entonces sí el examen, está. Entonces y sí de ahí ya está no tengo registrado. nada. No, es que no hay nada. Después de eso no hay. Ah, lo publicó antes. Sí, la que usted le dio ahí juicio sumario. Ah, yo le escuché otro tipo de juicio, Lick. Se lo juro que yo le escuché que estábamos en otro juicio, por eso dije, no la tengo. Mire qué bueno que haya conectado su cámara, ¿ya vio? Sí, sí, porque le iba a preguntar, pero quería esperar que Y terminara de... conclusión, sí está en Classroom y sí tiene Sí, la presentación del sumario. Porque sí, como es tan extenso, no lo hemos terminado. Entonces sí, estamos recapitulando parte de esa temática. Estamos para quienes se incorporaron tarde, en las actitudes que puede asumir el demandado en un juicio sumario. El primer eslabón es cuando no contesta la demanda, sus efectos que están contenidos en el artículo 113 y que ya explicamos uno por uno. A continuación, con Aileen, vamos a estudiar otras características y efectos de no contestar la demanda, pero que están regulados en el artículo 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que la escuchamos con su lectura despacio. ok. Y claro, Artículo 114. Efectos de la rebeldía. Desde el momento en el que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse en embargo.
trabarse, sí es trabarse, en embargo, sobre sus bienes, en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. ¿Continúo? ¿Sí? Ok. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado. Si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor, insuperable. También podrá sustituirse el embargo poniendo otros bienes o garantía suficiente a juicio del juez. La petición de su sustancia como incidente empieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Esta normativa ustedes la estudiaron desde el semestre anterior, cuando trabajaron en juicio ordinario, pero como las normas que no sean específicas para el juicio sumario, se aplica la normativa del juicio ordinario. Por eso es que estamos regresando a lo que ustedes ya estudiaron en el semestre anterior. No debe ser nada nuevo para ustedes. Sin embargo, a pesar que fue explicado, vamos a desarrollar cada una de las premisas con Aileen y las va a explicar. Para que esto sea didáctico y con la técnica que siempre les vengo enseñando de cómo interpretar una norma jurídica, vamos a seguir en esa metodología. La primera premisa que nos va a explicar Aileen son las tres primeras líneas, donde inicia desde hasta proceso. Es conveniente que vuelva a leer esas tres líneas, haga la pausa y nos explique su interpretación. Ok. Desde el momento en el que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Para, bueno, según lo que yo Bueno, la entiendo, primera pregunta que le hago es, ¿en qué momento el demandado puede ser declarado rebelde? en el momento en el que no contesta la demanda o que no se presenta. O que no la conteste dentro del plazo del emplazamiento, que es Exacto, diferente el plazo, Aileen, para el ordinario que que para el... para el sumario. Ujú. De tal manera que no contestó, no asumió una actitud activa, asumió una actitud pasiva el demandado dentro del plazo. Pero para que sea rebelde, hace unos minutos explicamos que hay un requisito. ¿Cuál es? En Que el la con- 113. si el término del emplazamiento de la demanda no comparece, no tendrá que no conteste la demanda y que Sí, no comparece. pero el juez lo puede decretar de oficio. Eh, sí, sí lo puede declarar de... No, No, de Aileen, oficio, perdón, no, perdón, de oficio, no, no. no, 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 no. Ponga atención, concéntrese. Sí, sí, cabal me Eh, dijo de oficio, perdón, no. De oficio no, no. Tiene que se- ser porque la actitud del demandado fue no comparecer o no contestar o no tener una actitud activa dentro del de juicio. acuerdo, pero es de acuerdo, pero ¿qué requisito debe cumplirse para que el juez pueda decretar la rebeldía? Adicionalmente a que no contestó dentro de la etapa de emplazamiento, hay otro requisito que está en el 113. Yo le puse la pregunta, ¿el juez lo puede decretar de oficio? No. ¿Por qué? Y Jessica lo explicó anteriormente. Pero Fue usted cuando tiene su código a la mano. ajá, ajá. Ah, cuando dijo porque esa solicitud de la parte. Claro. Y no dice la de parte. Solicitud de parte. ¿Qué Ujú. significa eso? Que la parte actora en este caso lo está solicitando. Correcto. Lo debe solicitar. Ujú. Y si lo solicita en el tiempo y en la forma correcta, el juez va a decretar la rebeldía. Así Entonces ya es. sabemos qué es la rebeldía, quién la solicita y quién la otorga. Es el juez dentro del debido proceso. Sigamos. Sigamos con esas normas. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, ya explicamos qué es quien la solicita. Podrá trabarse embargo. Ahí le voy a ayudar porque esa palabra de trabarse suena extraña a una terminología jurídica. Más que trabarse, podemos decir, si ustedes quieren usar un término más propicio, decretar. Decretar el embargo de sus bienes. ¿Qué es un embargo?
Aileen. En palabras no técnicas, Ah, no, que usted es estudiante de Derecho, porque para palabra no técnica voy a buscar el chiclero, pero ustedes son em, estudiantes de Derecho, tienen que utilizar los términos adecuados. sobre eso recae sobre los bienes que tenga en este caso, la parte demandada, De acuerdo, para cubrir con lo que es la pretensión del demandante. vamos bien, pero ¿qué es el embargo entonces? Lo que explicó es correcto y tiene lógica, pero ¿qué es el embargo? ¿Qué es el arraigo? ¿Qué es la intervención de una empresa, por ejemplo? Tienen un epígrafe, ¿cómo se llama? Le voy a ayudar, le voy a decir la mitad del término. Se llama, pero si le voy a dar la mitad, la otra mitad me la dice bien, correcta. ¿Le parece que Ok, hagamos ese acuerdo? pues espero Una no fallar. garantía. Se llama medidas Ay, con P la siguiente. cautelares, cautelares, Mao cautelares está bien o medidas precautorias, cualquiera de los dos cualquiera de términos. las dos está bien. Y las medidas precautorias que persiguen, ya sea un arraigo, un embargo, una intervención, de garantizar las pretensiones del actor y que la resolución pueda ser efectiva. Cuando aquí dice se podrá decretar embargo sobre sus bienes, pero para ser efectivo no lo dice aquí la norma, pero sí les voy a dar una explicación yo desde la práctica, porque a mí me interesa que ustedes fortalezcan la práctica. ¿Cómo opera, cómo funciona ese decreto sobre embargo de bienes? Por supuesto, la medida precautoria es una orden judicial. Es una orden judicial que va a decretar el embargo de bienes. Mi pregunta práctica, Aileen, y si no es clara, me pide con confianza que se la repita. ¿Cómo opera procesalmente este embargo? ¿Cómo lo hacemos efectivo? Porque fácil decir se decretan bienes, pero en la práctica a usted lo que le va a servir, ¿cuál es la herramienta de cómo se ejecuta? Usted va a tener un cliente que es actor y le va a recomendar que efectivamente se le va a pedir al juez medidas precautorias, un arraigo, un embargo, por ejemplo. Puede ser un embargo de cuentas bancarias, de depósitos bancarios, de un vehículo. Puede ser una anotación de demanda de un bien inmueble. Esas son medidas precautorias para garantizar las resultas del juicio. Pero mi pregunta es, ¿no cree usted que es importante saber cómo se hace? O solo saber trabar bienes. Usted se lo pide al juez, pero a Ujú. los momentos que se lo autoricen, ¿qué es lo que interesa ejecutar, Eileen? La práctica y que efectivamente se lleve a cabo el embargo. Porque si no lo lleva a la práctica, escuche lo que le voy a decir. El demandado puede disponer libremente sus bienes y el embargo persigue evitar eso. Por eso es Claro, una porque medida la intención cautelar. es Claro, proteger. claro, va, pero muy bien, pero a su cliente será que le interesa que usted le haga una explicación de lo que le dio su profesor, de lo que dice el código, qué es lo que le va a interesar a su cliente. Que se haga efectivo. Exactamente, exactamente. A él no le va a importar su definición doctrinaria ni la norma, no. Él quiere, mire, licenciado, yo quiero que me embargue ese vehículo, que me embargue cuentas bancarias para que él no pueda disponer y me pueda pagar. Li- Perfecto. Entonces, Perdone, ¿qué va a hacer usted si hablamos de una cuenta bancaria? ¿Cómo va a funcionar eso? pues si me está diciendo que es con orden de juez, primero Claro, solicitarlo al juez claro, claro. y Y el después juez lo llevarlo tal autorizó. vez al banco. Perfecto. Tal vez no. Es que no sé, por eso le pregunto si está No bien quite llevarlo el al tal banco. vez. Ah, Sí. entonces se lleva al El, banco para que Ese es se haga efectivo. un oficio que el oficial lo va a elaborar y se va a llevar al banco, al cajero, para que si es que tiene cuentas en ese banco, se proceda a un embargo. Si es un Y, por ejemplo, vehículo, no se podría llevar a la superintendencia de bancos para saber en no, cuál es banco. No. Ah, no le va a dar esa información. Entonces lo que se ok. hace en la práctica es que se hace en la mayoría de bancos, ¿verdad? Porque Ah, puede ser que tengan dos, tres y se solicita a todos en caso de duda. ok. Por ejemplo, si es el embargo o bien la anotación de un bien inmueble, ¿cómo lo operativizamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Lo mismo, voy con el juez, lo solicito, me da Perfecto. la orden y digo yo que puede ser en el registro de la propiedad para saber qué bienes tiene, porque tiene que estar a su nombre, pero ahí sí, no sé. Si el inmueble está ubicado en Quetzaltenango, ¿a dónde lo llevaría? Yo soy sincera, no sé. Pero Ahí va ya no muy sé. bien.
No, pero es que iba estupendamente bien en el proceso. Iba Ah, estupendamente bien. Pero entonces si es en piénsenle, Quetzaltenango, tal vez en el registro de allá. quite el tal vez. Ok, en el registro de Hay la dos propiedad de registros de Quetzaltenango. la propiedad, zona central y el segundo registro de la propiedad, que tiene competencia en los departamentos de Quetzaltenango y otros departamentos del occidente. Entonces, hasta eso es importante poder determinar la ubicación del inmueble, primero para saber dónde está inscrito. Si no, lo va a llevar al registro equivocado y no se va a inscribir, porque el bien no tiene finca, folio y libro. A mí lo que me Ujú. interesó es ahorita cómo se ejecuta. A Diego Ponce le va la palabra, pero no hemos terminado con usted de explicar la norma. Apenas llevamos, ¿qué? 3 líneas, ¿verdad? Sí, solo las primeras tres líneas. Ahora el segundo párrafo que integra 2 líneas. ¿Me lo puede explicar? Ok. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en el que se encuentren. Tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. O sea que si él lo declaran en rebeldía y él llega después, igual puede ser, igual sigue siendo parte del juicio, solo que ahora está declarado en rebeldía. ¿Y en qué momento? Al momento que él comparezca, que no sabemos cuándo, qué Cuando vaya tanto a va a ser su comparecer. negligencia. Si ya lo va a hacer en etapa final, pues ya va condenado, pues. Pero depende, el Estado lo va a asumir al momento que comparezca. Pero Ujú. eso sucede después de la declaración de rebeldía. Y ya explicamos qué requisitos son, quién la decreta y cuáles son las consecuencias de la rebeldía. Sigamos con el último párrafo. Antes de donde dice la petición, eso no, esa es la última premisa que va a abordar. Ok. Va, donde dice juez, hasta ahí se detiene y nos explica esas 4 líneas. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado o decretado, creo que ¿Sí? habíamos dicho, sí, o decretado, si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. En este caso, de fuerza mayor insuperable es por alguna enfermedad, creo yo, pero no lo recuerdo bien si entra la enfermedad en juicio. No, no porque si estoy enfermo otorgo un mandato. ¿Se recuerda usted que es el Ah, ya. mandato judicial? Ujú, ujú. La fuerza insuperable es que el día que me notificaron la demanda, yo estaba en el intensivo con una serie de recursos físicos que no tengo la capacidad de otorgar un mandato. Es una figura extraordinariamente excepcional. Casi no se da, muy excepcional. Pero si usted está enfermo en su casa y está con su capacidad intelectiva volitiva, el notario puede llegar a su casa a suscribir el contrato de mandato judicial y usted lo firma y comparece el mandatario en su representación. Pero esa causa de fuerza mayor es que el día que notificaron se tuvo un accidente y en estado de coma, etcétera, etcétera. Por Ok. eso se dice que es insuperable esa causa de fuerza mayor. Casi no se da en la práctica procesal, porque para eso está Ta- la figura del mandato. ok. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. Acá entiendo que a lo que se refiere es que si el bien, por ejemplo, fue un carro y ese carro es el que utiliza para trabajar o algo así, para movilizarse y poder conseguir el dinero, que es en este caso, ¿verdad? Hipotético, que es la pretensión de la parte actora, y tiene, no sé, la casa no está hipotecada, podría él dar la casa y si le parece suficiente al juez, va a ser aprobado y entonces esta embargo va a caer sobre la casa y ya no sobre el auto. Sí, muy buena explicación. Solo le aclaro, usted dijo entregar la casa. No hay entrega de la casa, no hay traslado de dominio, no hay propiedad, no hay donación, no hay permuta. El bien está dado en garantía, como en este caso un embargo para el cumplimiento de la prestación, sustituyendo el embargo de otro bien. Entonces le quito el embargo aquí, pero no se trata solo de quitarlo. Le digo, señor juez, quítelo, pero otorgo este es mi patrimonio. Es una sustitución. Pero usted lo explicó bien y lo entendió, solo quitando la palabra entregar la casa, no se está haciendo ningún traslado de dominio. Lick, y ahí como si yo fuera la parte, o sea, si yo soy abogada,
de la parte demandada, como le digo al juez, siempre hay alguna Hay un escrito, contestación. una comparecencia, Ah, sí. ok. Todo lo que no es asunto principal se tramita en la vía incidental. Así es, lo hace por escrito y le plantea la situación, Ok, su pretensión. gracias. Sigamos con las últimas dos líneas. La petición se sustanciará como incidente. ¿Qué quiere decir eso de sustanciará? Un sinónimo. Sustanciará. Usted tiene buena lógica. Acudamos a la Bastante. lógica que usted tiene. Usted tiene una buena materia gris, explótela, pero no sea cómo decir inmediatamente, no, piense, exprima el cerebro. Estoy seguro que le va a decir bien. Un sinónimo de sustanciará. Vamos a ver si Diego Ponce la quiere ayudar. Y no quiere decir que no va a continuar con la explicación. Va a Ok. continuar, no se desconecte la cámara. Diego Ponce tiene hasta la mano levantada, pero no está ahí para el cambio pertinente. Aquí está Y Ilic. bueno, Diego, tenés que entrar al campo a sustituir a Messi y no estás vivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el entrenador? Llamar a otro jugador, Lic. Exactamente. Entonces, un sinónimo de sustanciará. Estamos en la última línea del 114. Dame un sinónimo de sustanciará. Tramitará, Lic. Correcto, correcto. ¿Escuchó, Aileen, o quiere que lo repite? No, Lick, no le escuché. Diego, no te escuchan. Un sinónimo podría ser se No, tramitará. es que no te escucharon, correcto. Ah, Hoy sí le pues, escuchó, Aileen. sí, sí, se Sí. tramitará. ¿Y por qué es importante? Si yo no entiendo el tema sustanciará, el resto de la oración ya no la voy a comprender. Ujú. Por eso es importante que cuando ustedes hagan análisis, Diego, así como Diego lo interpretó adecuadamente, tenemos que leer el contexto para poder entender el espíritu. Si Diego entendió qué es tramitará, usted va a poder explicar el resto de la oración. Si no lo entendemos, pues busquemos un diccionario jurídico y buscamos el término. Ahora ya puede continuar, ya le ayudó Diego. Ok. La Mire, ahí petición, tiene un admirador, ¿ve? Ahí está Diego. Sigamos, pues. la petición se sustanciará o tramitará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Esta explicación que va a dar es eminentemente procesal. Y Diego tiene que estar ahí listo, Ponce, para salir al auxilio de Ailín como un buen caballero, si es que necesita el auxilio. Ok, entiendo que, como lo que yo le preguntaba, o sea, el cambio o la sustitución de este embargo va a ser aparte del juicio del juicio de lo que se esté llevando, se van a trabajar en, en, en mutuo camino. Trabajar no, porque ese no es un mueble, no es una casa que se va a construir. eh, Usemos el término. Y usted me hizo unos segundos una pregunta importante. Ujú, Usted me preguntó, ¿cómo se plantea esta petición? sí, ¿Cómo se tramita? Y aquí está la respuesta a su pregunta. sí, claro, con la Comencemos comparecencia. de nuevo, comencemos, porque no es Ok, que el término no es que se haga, etcétera. Y esa es una recomendación para todos. Tenemos que usar la terminología jurídica y en este caso de orden procesal. Si hablamos de trámite, hablamos de procedimientos, hablamos de fases preestablecidas, debidamente ordenadas. Eso se llama el debido proceso. Sigamos. La ok. petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Comencemos a explicar qué es un incidente. Por eso recomendé al principio de la clase que tenemos a la mano la ley del organismo judicial. Solo ¿Qué es sucede. un incidente? Y eso ustedes lo vieron desde teoría general del proceso, hace muchos años. Y después de este semestre anterior lo volvieron a trabajar el incidente. ¿Qué es un incidente? Lea el 135. Justamente se iba. Incidente. Artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento
deberá tramitarse como incidente, cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal. Los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. ¿Y el 136? Artículo 136. Suspensión del proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustentarán en la misma pieza de autos, quedando estos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución. ¿Continúo? No, lo que necesito, ya se los pedí desde hace 2 meses, fue elaborar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico del trámite de los incidentes. Entonces, les vuelvo a recomendar esa tarea. Y ya, si usted ya sabe que es un incidente, tiene que explicar las últimas 2 líneas. Con base a esa lectura, regresemos al 114, la última línea, para que nos la pueda explicar. Ok, con la comparecencia, la petición de esta comparecencia se ¿Sí? va a trabajar en separado del asunto principal sin que se suspenda este mismo. Van Pero a cuando usted, es muy bien la explicación, pero ese es separado. Entonces yo le pregunto, ¿y eso separado qué es? que se va a tramitar como lo sabemos desde el 135 de la Ley del ¿Pero Organismo, qué y cómo se denomina ese trámite? ¿cómo se denomina el trámite? Lea el título, el 135. Como un incidente, Claro, pero dígalo con certeza, con con un seguridad, no incidente. con miedo. Es un incidente que se va a tramitar de conformidad con el procedimiento del organismo judicial y se va a tramitar como una pieza accesoria y no va a suspender el asunto principal. Y en este caso que estamos hablando, ¿cuál es el asunto principal? No lo dice la norma, pero usted va a aplicar su lógica. Siguiendo el curso que llevamos de que la persona no se llevaba El un asunto caso principal es hipotético. el trámite del juicio Es sumario. el, El juicio sumario y la pieza separada es un mini expediente que se tramita incidente. Va a ser una pieza accesoria a lo principal y lo principal aquí es el juicio sumario, lo accesorio el incidente y no va a suspender el trámite normal de qué? De este proceso principal. Accesorio, secundario a qué? A lo principal. Piense que este es el expediente del sumario. No sé si fui claro con la explicación gráfica. sí, Hay un proceso subyacente y un incidente. ¿Estamos ok, claros? sí, Bueno, gracias por ¿Se dio cuenta todo lo que analizamos de una norma? de un solo artículo, sí. De un solo artículo, lo que requiere tiempo, premisa, análisis, que no es fácil. No. Gracias por participar, Aileen. Muy bien. Diego Ponce, nuevamente. Diego Ponce, conectemos la cámara. Clic. Ahora que ya ingresaste al campo de juego, ya estás en perfectas condiciones de poder responder a un pase de los que hace Messi y poder marcar gol. ¿Estás listo? Hablemos, puedes relajarte también, no es necesario que estés muy tenso. La contestación de la demanda. Ya vamos a otra etapa. La primera rubro fue las actitudes del demandado. En cuanto en la presentación que tenés en tu poder y el código, la contestación de la demanda, vamos a estudiar el artículo 233 y vamos a hacer el mismo ejercicio con tu persona. Primero una lectura despacio del 233 y posteriormente hacemos el análisis de separar las dos premisas o los dos párrafos. Así que primero una lectura general y posteriormente hacemos el análisis de esos dos preceptos. ¿Te parece? Clic. Bueno, te Eh, escuchamos. Contestación de la demanda. Artículo 233. El término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago, compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia.
Muy bien, entonces vamos en orden. Expliquemos, interpretemos el significado del primer párrafo y sus consecuencias. Las primeras 3 líneas del artículo 233. Y el artículo 233 establece, Lic, de que el plazo para poder contestar la demanda es de 3 días, como ¿Y en primera juicio premisa. ordinario? En el juicio ordinario, dame, Lic. ¿Alguien quiere apoyar a Diego? 9 días, doctor. Muy bien, perfecto. Gracias, Marvin. Ahí está la respuesta, Marvin. Continuemos, Diego. Continuamos, Diego, con la... Ya te respondió ahí, Marvin, la respuesta, Diego. Sigamos con el 233, explicándolo. Bueno, la segunda parte sería en cuya Ah, no, es que oportunidad. no has terminado la primera parte. No has terminado. Ya, le indicaba, Lic, de que según lo que establece el artículo, el término o el plazo. Sí, pero no es solo aquí es importante no solo el plazo. Hay otro elemento de ese primer párrafo. Que ese plazo es aplicable para interponer excepciones. ¿Qué tipo de excepciones hay en el código? Sí, pero en el código solo hay perentorias, También hay previas. previas, perentorias y mixtas. Aquí se refiere a las perentorias que tuviere contra las pretensiones del actor. Las perentorias van a atacar ese fondo. Bueno, ahí está el primer párrafo. Ahora vamos al segundo párrafo del 233. Bueno, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Muy bien, ahora vamos al párrafo final. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. ¿Me puedes explicar en qué consiste esa excepción de compensación? Cuando lo voy a explicar, cuando yo impartí derecho de obligaciones, abordé un área que se llama extinción de las obligaciones. El pago es la forma normal de extinguir una obligación, el pago. Aquí hay una excepción de pago. Y por supuesto, cuando interpongamos la excepción, tenemos que acreditar que el pago fue realizado. Punto número 1. Punto 2, es diferente a la compensación. La compensación es cuando, pongamos un ejemplo, vos con Aileen tenés una obligación, significa que hay un vínculo jurídico en lo cual ambos convinieron en crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial. Vos sos el acreedor, Ailín Ordóñez, vos tenés la facultad de exigirle el cumplimiento de una obligación. Son obligaciones sinalagmáticas, recíprocas. Pero, adicional a este vínculo, hubo otro vínculo, donde vos ya no sos acreedor, sos el deudor, y Ailín es la deudora. Entonces hay dos obligaciones diferentes con cambio de roles, actor deudor. Vamos claros, ¿verdad? Y hay dos obligaciones. En una sos acreedor y en otra sos deudor. Igual a Aileen, es acreedor y deudor. Entonces, la compensación es cuando existe deudas de ambos en dos obligaciones diferentes. Puede ser una compensación total o parcial. Puede ser que vos le debas 1 millón de quetzales a Aileen y Aileen te deba 500,000. Entonces va a ser una compensación parcial. Por eso, ¿en qué caso sería total, Diego? La compensación total, En el ejemplo cuando, que puse. cuando las obligaciones están ecuánimes, Lic. Sí, si en esa obligación primaria vos le debes 1 millón a Aileen y en la otra obligación Aileen te debe un millón, ahí se extinguió la obligación. En cambio, si la compensación es parcial, se extinguió en la parte que hay diferencial. ¿Me explico? Sí. Esa es la compensación.
Es una de las formas de extinguir la obligación. El pago es la forma tradicional. Hay otras figuras en el código como la novación extintiva, otra obligación que se llama la prescripción extintiva, negativa o liberatoria. Y lo importante que señaló Diego es que se pueden proponer en cualquier instancia. ¿Y en qué momento procesal van a ser resueltos, Diego? En sentencia, Lic. En sentencia. Bueno, gracias por tu participación. Continuamos con la presentación y voy a recapitular lo que discutimos con Diego. El plazo de 3 días contados, ¿a partir de qué momento empiezan a contar el plazo de los 3 días? Armando López, ¿podemos conectar la cámara, Armando López? Brenda Uluán. Brenda Uluán. César Luna. César Luna. Buenas noches, Lic. Bienvenido, César. Pero no lo vemos. Ahorita voy con la cámara, perdón. Estamos Buenas noches, Doc. hablando, le voy a recordar en qué estamos, César, para que usted se incorpore a la discusión. Estamos hablando de la contestación de la demanda y estamos estudiando el artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. Señalamos que el plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario es de 3 días, en el juicio ordinario 9 días, sumario 3 días. La pregunta que le hago, César, es, ese plazo para computar los 3 días que estipula el 233, ¿a partir de qué momento se empieza a computar el plazo? Al momento de la notificación, Lic. No, no, no es así. Y es bien importante conocer a partir de qué momento, no es a partir de la notificación. Gracias por participar, César. Cintia Cuyán, ¿puede explicar el error de César? Cintia Cuyán, tampoco. Buenas tardes, bien, aquí estoy. Ah, aquí estoy, sí, yo quiero verla. Sí, aquí estoy. Entonces, Cintia, quiero que le explique a César por qué está equivocado. No, pero es que ni, ni yo sé por qué está equivocado él. No lo podría corregir si yo no sé tampoco. Pero la pregunta no cree que es importante. ¿Por qué es importante la pregunta? No lo sé. Porque no es importante saber computar el plazo. Bueno, sabe qué es computar, ¿verdad? La palabra, el significado. Computar, no, la desconozco, licenciado. Uy, entonces sí, sí está tarea titánica. Bueno, Sí. gracias por participar, Cintia. Bueno, licenciado. Invito a alguien que quiere participar porque yo pensé que sabían que era computar un plazo, pero vamos, Magalí, tío, ayúdeme a explicar eso. Magalí, lo hemos trabajado muchas veces y esto del plazo es importantísimo. ¿Qué es computar el plazo? Antes de entrar al fondo de la pregunta de César. Mientras usted habla, a César le va a dar el fundamento legal y después de Magalí va a intervenir César Luna. Le voy a dar el fundamento legal no para que lo lea en voz alta, solo interior César y después interviene y da su respuesta correcta. Va a leer el 45, artículo 45, inciso E, de la ley del organismo judicial. Con eso ya no hay margen de error. Después va a intervenir César. Magalí, ¿qué es eso de computar el plazo? Bueno, computar no tengo muy claro, pero pienso que es como enumerar. Pues se está acercando, se está acercando. Pero ¿es importante establecer los cómputos de plazo en el derecho o no es importante? Sí, licenciado. Es Y yo leo, fundamental, porque usted va a plantear una acción con forma y fondo, pero si la plantea fuera un plazo, es extemporánea. Y lo extemporáneo en derecho no vale. Entonces es fundamental
En el código dice 3 días, ordinario 9, pero muy bien, mi pregunta es, ¿a partir de qué momento? René está levantando la mano hace momento. Gracias, Magalí. Escuchamos a René. ¿Qué No tal me y dejó cómo están? contestar. René, le puede ayudar a sus compañeros a explicarles por qué es importante efectuar el cómputo del plazo, no en el juicio sumario, en todo el derecho, en todas las Es, ramas del imp- derecho? es importante, Lick, porque es responsabilidad del abogado auxiliante en este caso, para que no se les pase los plazos, porque en todo caso vencería el derecho que le correspondería al cliente. Por supuesto. Y en este caso, ¿por qué es importante saber a partir de qué momento se computa? En este caso es importante porque se cuenta el Así cómputo, es. se cuenta el cómputo a partir del día siguiente de Ah, la así es. notificación, ¿Y César qué dijo, René? a partir de la notificación Claro, y es a partir del día siguiente. siguiente de la notificación. Así Ujú. es. Gracias. Maite, vi que levantó Gracias. la mano. Buenas tardes, doctor. Solamente para pues ayudar a los compañeros sobre el cómputo de plazos, que es el calcular los plazos, que es algo muy Correcto. importante dentro del derecho, ¿verdad? Entonces, ¿Es importante? claro, por supuesto. Por ejemplo, si nos dicen 24 horas para poder evacuar alguna audiencia, nosotros y nos están notificando a las 8:35, póngale. Yo ya no puedo presentar mi evacuación a las 8:40 porque ya venció mi plazo de 24 horas. Claro. Hasta Ya para tengo que- solicitar un examen extraordinario hay un procedimiento en el reglamento. Dice a partir de qué momento se computa el plazo. Y si ni Por siquiera supuesto. conocemos el procedimiento para eso, un reglamento de evaluación, difícilmente vamos a conocer el cómputo en materia procesal. Vamos, gracias, Maite. Después le doy Nada. la palabra a Chen Noé, pero queremos estudiar a César, que le dimos la oportunidad para que nuevamente intervenga con su fundamento legal. Lo escuchamos, César. Sí, sí, es correcto en el artículo 45, el inciso E de plazos, al día siguiente de la Claro. notificación. ¿Sabe qué es lo bueno, César? Que al intervenir hoy emitió su opinión y no pasa nada, que nos equivoquemos. Pero yo le garantizo algo, en toda su vida profesional jamás se le va a olvidar esta pregunta. Y se va a recordar que yo se la hice. Y eso le va a servir a usted para su ejercicio. Y tener el cuidado de cuando le notifican una demanda, en qué términos, qué Ujú. va a hacer, en qué tiempo y la diligencia. Y estoy segurísimo que en su vida profesional nunca se le va a olvidar esto. Segurísimo. Gracias, Lick. ¿Verdad que es correcto, César? Así es, Lick, que es correcto. Ahora le hago una aclaración. Me voy a salir de procesal civil, César. Me voy a ir al área constitucional. En materia de amparo, son 30 días a partir de que se cometió el acto reclamado. Pero ahí corre el plazo, no hay notificación, porque es el acto reclamado, es una conducta arbitraria la que yo interpongo el amparo. Corre a partir de ese momento en 30 días. Y hay otra diferencia, César. Lo que usted explicó en procesal civil y mercantil, no tomamos en consideración sábados ni domingos. En amparo Ya todos los sería, días y horas son hábiles. Entonces, para que tengamos marcado diferencia cuando hablamos de justicia constitucional y de justicia ordinaria. El sistema de cómputo cambia, pero en la ley de amparo se dice todos los días son horas y días hábiles. Entonces ya ustedes a partir de hoy también ya van a poder diferenciar el caso, si es materia constitucional, difiere en materia de amparo a lo que estamos haciendo referencia. Gracias por participar, César. gracias, Lick. Noé, Eduardo, lo escuchamos. Licenciado, buenas tardes. Pues yo Bienvenido. solo quería complementar igual con los compañeros que el cómputo de tiempo en el derecho es muy importante porque gracias a ello se puede extinguir una obligación o un derecho, pues le da Claro. fin. Entonces era mi Y único... prescriben los derechos y Ujú. caducan las acciones procesales. Entonces, aquí tenemos que tener clara la diferencia entre la prescripción y la caducidad, que va vinculado a lo que dice Noé, la importancia del tiempo. En materia de obligaciones puede prescribir una obligación por el transcurso del tiempo. En materia procesal,
caducan esas acciones por no haberlas ejercido en la forma y en el tiempo correspondiente. Entonces, toda esta pregunta que dialogamos con César, todo lo que arrojó, todas estas consecuencias y reflexiones que ustedes la tienen que tener presente. Los requisitos para contestar la demanda, vamos a escuchar a alguien que solo se llama Araceli, sin apellidos. No sé quién será Araceli, sin apellidos, para que pueda conectar su cámara y podamos dialogar, o para ver si existe. No, no existe. Ailén Morales, Ailén Morales. Clic. Nuevamente, Ailén, rápido, porque esta la sabe. ¿Qué requisitos tiene que llenar la contestación de la demanda? La contestación de la demanda. Ok. Ay, Esa está fácil la pregunta. oh, estábamos viendo el artículo 233, ¿verdad? Sí, pero que ya me salí de ahí. Ya me salí de Ah, ahí y ahorita voy a ver los requisitos que debe cumplir la contestación de la demanda. ok. Iguales a los de la demanda, alegan hechos, interponen No, de excepciones. acuerdo. Muy bien, igual que la demanda es correcto. ¿Y cuáles son los de la demanda? Yo solo quiero comprobar para si no solo usted está accediendo a su chivo. No, yo quiero ver si hay reflexión. De acuerdo, son los mismos de la demanda. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué está poniendo en el buscador? ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Eso se los tiene No, que no, saber. el código. Se los tiene que saber. Se los tiene que saber porque son requisitos esenciales de todo escrito que lo vieron el semestre anterior. No, Lick, es que yo le había comentado que yo no tuve un buen licenciado en mi ¿Cómo va a semestre. ser? Esta pregunta no es de procesal civil 2. Los requisitos de la demanda y contenido de demanda, eso ya lo expliqué en la primera clase Sí, con lo usted expliqué sí. yo, pero también se dio el semestre anterior. No, Yo yo le le... creo todo, Aileen, le creo todo, pero eso de que no se lo enseñó el profesor, me va a perdonar. No lo Sí, creo, lo único no que lo vi creo. fueron excepciones. Eso fue lo único No, que no, pasó no, viendo todo no, el semestre. no, no, perdone, no, no. Yo le creo todo a usted menos eso. ¿Cómo que va a pasar un semestre hablando de Artículo 61. excepciones? No, no, no es viable. Vamos a ver la palabra Maite, porque eso sí es fundamental. Si no sabemos qué requisitos llena la demanda, ese es el inicio de todo el procedimiento. No podemos conocer todo el procedimiento si no manejamos esos requisitos de la demanda. ¿Lo contesta Maite o lo contesta yo? Las dos Ok. se van a Los complementar. requisitos de la demanda están en el Artículo artículo 61. 61 del escrito inicial. Y en ese 61, ustedes lo dicen tan fácil, el 61. No, ahí hay requisitos que hay que tener cuidado. Y les voy a preguntar si lo saben interpretar. Por ejemplo, comparece una sociedad anónima a demandar. ¿Cómo van a acreditar la personería? O sea, así como dice el link, el 61, no. Así como hago el ejercicio del link con ustedes, eso sí reconozco. Yo nunca he hecho el ejercicio del 61, a pesar de la trascendencia de la norma, porque ¿cómo va a ser posible que no les han explicado la demanda el semestre? Entonces estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿O quieren que les explique el 61 uno por uno de los incisos? Es que es tan importante que no es solo decir, el 61. Si ustedes van a redactar una demanda, ¿qué es lo que tienen que tener al lado? El 61, pero también hay una interpretación que no está en el 61. Ejemplo, si una sociedad anónima está compareciendo como actor en esa introducción de la demanda, ¿cómo va a acreditar su representación? Eh, No, yo lo que quiero demostrar es que no, así como dijo Aileen, fresca y relajada, el 61. Bueno, Qué bueno, cómoda. Aileen, vamos a ver, si es así de fácil, el 61. Y se me cerró el micrófono, entonces por eso ya no seguía hablando, porque no sé qué le pasó a mi computadora, pero dije artículo Bueno, 61 y vi que me... pregunto, es tan importante, pero eso sería regresar en el curso a teoría general del proceso. ¿Creen ustedes que podamos hacerlo? ¿No creen que ya precluyó? Hablando en derecho procesal. Esa norma la han estudiado 1000 veces.
Yo lo que voy a comprobar con Maite es si la estudió bien. Vamos al 61. Yo lo he mencionado varias veces. Dice, la primera solicitud que se presenta a los tribunales. Aquí viene el primer requisito. Designación al juez o tribunal a quien se dirija. Estamos en el primer requisito encabezado. En un juicio donde vamos a discutir la reivindicación de la propiedad de un inmueble que está ubicado en la ciudad capital. Ahí quiero que usted me establezca las reglas de la competencia y al establecer no me las explique. De una vez, yo quiero que usted esté pensando, Maite, que está escribiendo la demanda. Así como se preocupó en cobrarle los honorarios altísimos en dólares a su cliente, bueno, así como le está cobrando por hora, veremos si al momento de escribir los gatos son azules, veremos. Bueno, como usted dice, primero tenemos que conocer competencia y jurisdicción para dirigir nuestra petición, ¿verdad? Es que todo surge por Aileen, el 61, así como dice, Aileen, entonces. Aileen, digo, ese es paja, ese artículo, ese es lo más sencillo. Claro, yo solo lo he citado, pero estructurar, redactar una demanda, una contestación de demanda es importantísimo. Ese ejercicio ya lo hicieron ustedes el semestre anterior. No puede haber un juicio sin demanda, no puede haber un juicio sin una contestación. Son elementos de demanda. Estoy en el numeral 1 y ya advertí el gran problema que están teniendo. Eso que ni siquiera el encabezado, ni el primer numeral 1. El consejo que les doy es, hagan un ejercicio en su casa, no tiene puntos. Escriban, redactan una demanda. No importa si es un asunto de un juicio sumario, si es un juicio oral o si es un juicio sumario, ordinario u oral. Pero le ruego algo, pedir un machote, pedir una copia, eso mejor ni lo hagan. ¿Para qué copiar y pegar? No hay análisis, no hay aporte y cada caso es muy peculiar. Mi consejo es, hagan el ejercicio solo escribiendo, redactando o ya sea en la computadora, les van a surgir las dudas. Y entonces, anticipa a todo. Cuando esté elaborando la demanda, ya no va a decir, el 61. No, ya no lo va. Ahí, cuando tengan los problemas sustanciales, a ver que no es fácil. Pero yo no lo dije así. Se escuchó Bueno, mal porque mi computadora. pero hagamos el ejercicio, Eileen, no vale puntos, pero sí le garantizo que usted va a tener aprendizaje. Y si tiene dudas al hacer la demanda, en la próxima sesión me dice, yo hice el ejercicio y tengo estas dudas y yo con el mejor de los gustos se la resuelvo. Pero ya observé un esfuerzo, una actitud. Pero tampoco puedo yo venir a decirles, miren, aquí está un ejemplo. No es lo correcto. Eso de los machotes es el último ejercicio. Hasta el ejercicio sería saludable que construyan una demanda y redacten una contestación de la demanda. Esto es práctica. Ya les puse el ejemplo del primer numeral. Aquí tienen que determinar la competencia. Ahí ya se quedó así como está el IME. Así va a estar cuando haga la demanda. Un juicio donde vamos a discutir la reivindicación de la propiedad. Primero ella va a ir a Derecho Civil 2 a ver qué es la propiedad y en qué caso se reivindica. Después va a pensar el tema procesal. ¿En qué vía? ¿Y cuál es el juez competente? Si está ubicado en la ciudad capital. Solo en el numeral 1. En el numeral 1 está detenido todo ese proceso. Si lo dirige a un tribunal incompetente, la parte mandada le va a plantear excepciones. Segundo, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Si es yo les puse el ejemplo de una sociedad mercantil actora. ¿Cómo acredita su personería? Y Aileen no me va a decir, es que usted me está hablando de una sociedad mercantil y es muy difícil. Y no está llevando derecho mercantil, pues.
Ahora solo falta que me diga que tiene un profesor ficticio, que es inteligencia artificial en el curso mercantil, que no lo voy a creer. Entonces sí tiene que aplicar esos conocimientos a la parte procesal. ¿Cómo se acredita la representación? ¿Quién es el representante de la sociedad mercantil? Y documentalmente, ¿cómo se va a plasmar en la demanda? Sigamos. Ahí están sus requisitos. E indicación del casillero electrónico. Y si viene Aileen y me dice, es que mi código no tiene la reforma del casillero electrónico, por eso no lo puse, su demanda es defectuosa. ¿Será que Aileen le puede decir, como muchos, que no tiene un código que no está actualizado? Señor juez, mi código es desactualizado, pero no le van a decir, mi profesor de procesal civil desde el primer día nos ha insistido, ya me aburrió que tengo que tener un código actualizado. ¿Será que se lo van a poder decir? Que el profesor no se lo señaló el casillero electrónico. Y sería interesante que ustedes vean su código en este momento y observen si tienen el casillero electrónico. Pero no es válido que lo pueda establecer. Y ese decreto es del 2022, las notificaciones electrónicas. Eso ya lo estudiaron el semestre anterior. Estoy seguro que estudiaron las notificaciones electrónicas, porque es una normativa 13-22 que aborda el casillero electrónico. Entonces ustedes tienen que escribir en su demanda. Ah, oiga, dice Link, mire, ¿eso qué es del casillero electrónico? ¿Para qué sirve? Primero tiene que leer el 13-2022 para consignarlo en su demanda o contestación de demanda. Tercero, los hechos a que se refiere la petición, saber qué es justicia ordinaria y enmarcar la relación, quién atentó contra la reivindicación de la propiedad, de qué forma, cuáles son los linderos alterados, etcétera. Y ahí el numeral 3 ya va preparando la prueba que va a ofrecer en la demanda o bien la contestación de la demanda, el fundamento de derecho, las personas que pueden ser notificadas. ¿Una persona jurídica tiene residencia? No. Ahí va a decir en su sede, la persona jurídica demandada X por carecer de residencia, su sede tributaria, su sede social es tal. Es aprender a redactar con terminología procesal adecuada. La petición, si no sabe captar la pretensión, si yo pido mal, el juez va a resolver mal. Una buena demanda es una futura buena sentencia, la que está haciendo. Lugar y fecha, firma del solicitante. ¿Basta con el 61? No. Vamos al 106. Y el 106 que establece el contenido de la demanda. Aileen no va a redactar en un término popular como le habla a sus amigas. Que la chava, que no, que tiene que redactar, no lo digo yo, lo dice la norma, lo ordena la norma con precisión, claridad, fundamentar su pretensión en un esquema lógico jurídico, porque la demanda es una plataforma fáctica, jurídica y probatorio a través de una relación dialéctica. Y por supuesto, el 107, a la demanda hay que acompañar los documentos esenciales. Y establece que si no cumplió, hay una omisión de requisito del 109. Y si yo quiero después cambiar la demanda, ¿en qué momento procesal lo puedo hacer? ¿Y cuáles son los efectos procesales de ese extremo? Ya no continúo con el juicio sumario, ¿por qué? Se vio muy simplificado. La contestación a los mismos requisitos de la demanda y la demanda del 61, no, conlleva un análisis más profundo que culmina con una recomendación que no tiene puntos, que ustedes escriban una demanda de un caso real y ahí van a aprender también la prueba. La prueba es un apartado que debe ser pertinente, idónea con la pretensión procesal, congruente. Si yo pido que quiero una producción de lotes, no voy a pedir una producción de manzanas. Tiene que ir relacionado a un juicio reivindicatorio de propiedad. ¿Cuál es esa pretensión? No trabajar con machotes, eso no sirve. Es la creación intelectual de ustedes de conformidad con la ley y aprender a redactar puntual, con precisión y con claridad. Déjeme decirle que todavía hay compañeros que ya no puedo esperar ni siquiera que puedan poner en su examen su nombre. A pesar que ahí dice en la solicitud, escriba su nombre correcto. No saben qué es nombre. En un curso de procesal civil 2, y eso incide. Desde que yo miro que no pueden poner su nombre, ya entiendan cómo es mi reacción humana al ver su examen. Tengo 2 casos que creen que el nombre es su correo electrónico. Pero ya no entender qué es nombre, sí es muy preocupante, porque el nombre es uno de los requisitos de la demanda.
o de la contestación de la demanda. Y ese es un tema que vieron en Civil 1. Entonces ellos creen que el nombre es su correo electrónico. Y también fui muy preciso, la identificación de carnet con el número preciso, porque sí están registrados. Y hay quienes, hubo 6 casos que no pueden identificar su carnet. Si alguien dice, solo le agregué un número en matemáticas, eso, en una demanda, no hacer la pretensión indemnizatoria, eso quiere decir ser precisos. Ahora, ya no saber cuál es mi nombre, eso sí me asusta, ¿verdad? Si yo no sé cuál es mi nombre. Seré yo maestro. No me gusta decir los casos puntuales, pero en derecho procesal, ¿cómo verían una demanda que en lugar del nombre le presenten al juez el correo? Es decir, no saber el nombre o identificar mal a la sociedad. Y ahí tengo las pruebas de lo que estoy hablando. Y también quienes ya en un 8º semestre no puedan identificar su carnet, pues sí es un extremo a evaluar y analizar. Pasen buena noche. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.